Hola colegas, ¿cómo están? Vamos a hacer un pequeño video tratando de explicar algo que en fisiología siempre causa dolor de cabeza, que tiene que ver con la hemostasia, pero que tiene que ver con lo que en realidad cuesta entender, lo que es la famosa cascada de la coagulación. A modo de introducción, cuando ustedes tienen una injuria en un vaso sanguíneo y el paciente tiene una hemorragia, ya sea por la nariz, epistaxis, melena, hematuria, lo que sea, lo primero que se va a producir es una vasoconstricción mediada básicamente por el sistema simpático, adrenalina, pero también interviene la serotonina y el tromboxano 2. Esta vasoconstricción por sí sola no es capaz de solucionar el problema de sangrado y tiene que ser mediada también por la formación del tapón plaquetario o el tapón hemostático primario. Este tapón plaquetario, para que funcione, depende de que dos cosas, y depende básicamente de las plaquetas, de que tengamos un buen número de plaquetas, vale decir que el paciente no tenga una trombocitopenia, pero que también las plaquetas que tengan le funcionen de forma correcta, que es lo que denominamos que no tenga una trombocitopatía. Estos tres mecanismos, los dos primeros corresponden a la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, que si bien uno la pasa en forma separada, están pasando al unísono cada vez que el paciente tiene un trauma vascular. Esta hemostasia secundaria, que ya no depende tanto de las plaquetas, sino que depende de los factores de la coagulación, lo que busca es, a través de la activación de la vía extrínseca, intrínseca y común, transformar el fibrinógeno, que es una proteína que anda inactiva en el plasma, transformar la fibrina para que esta fibrina sea depositada sobre el tapón plaquetario y de esa forma le dé estabilidad, le dé duración al coágulo para que el paciente pueda detener su hemorragia y obviamente participar también en el proceso de reparación y cicatrización de la herida. Bueno, la hemostasia secundaria, que es lo que nosotros denominamos la cascada de la coagulación, está formada, ¿cierto?, de 13 factores de la coagulación que tienen cada uno su nombre en particular, y de estos 13 factores de coagulación, el único factor que no anda en el plasma, sino que está unido a ciertas células como fibroblastos, células endoteliales y monocitos, es el factor 3 o factor tisular. Hay algunos de estos factores, ustedes saben muy bien, que dependen de la vitamina K para su activación, como por ejemplo el factor 2, 7, 9 y 10. Entonces lo que vamos a explicar en este video es cómo se activa la vía intrínseca, cómo se activa la vía extrínseca y cómo finalmente estas dos vías convergen para activar a la vía común, para que ésta transforme el fibrinógeno a fibrina. Tradicionalmente existen dos vías de la coagulación, de la cascada de la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca no es tan importante en iniciar la coagulación, ustedes se van a dar cuenta a medida que yo explique esto, es importante en la mantención de la coagulación, en cambio la activación de la vía extrínseca es importante en iniciar la coagulación. Vamos a partir por esta para que llevemos el orden lógico de lo que quiero que se entienda. Cada vez que usted tiene daño endotelial en los vasos sanguíneos, producto de algún corte, alguna herida, se va a exponer el colágeno. La exposición del colágeno va a hacer que el factor 12 de la coagulación, que anda en el plasma, se transforme a 12 activado. Este factor 12 activado es muy importante porque también a través de esta activación lo que se busca es formar bradicinina, que es una citoquina inflamatoria que es responsable de la despolarización de los nociceptores y por lo tanto de provocar el potencial de acción para que la información del dolor llegue a centros superiores. Este factor 12 lo que busca entonces es actuar sobre el factor 11 para que éste se transforme a 11 activado, el 11 actúa sobre el 9 para que éste pase a 9 activado, el 9 activado actúa sobre el 8 para que éste pase a 8 activado. Todo esto es una reacción calcio-dependiente, que es el factor 4, pero en realidad, más que un factor, esto es denominado un cofactor sanguíneo. Finalmente, entonces, vamos a tener que el factor 9 activado, más el 8 activado, más el factor 4 o calcio, más los fosfolípidos de la plaqueta que actuaron primariamente en la hemostasia primaria, van a formar un complejo denominado complejo tenaza.
Hay pacientes que nacen sin este factor 12, cuyo objetivo es activar al factor 11. Pero vamos a ver que estos pacientes que nacen sin este factor 12, en realidad no sangran clínicamente porque este factor 11, que si bien se activa por el factor 12, que puede ser deficitario en algunos pacientes, también se puede activar directamente por la activación de la vía extrínseca de la coagulación. Por eso que esta vía extrínseca es la más importante en iniciar la coagulación. Esta vía extrínseca se va a activar cada vez que exista lesión tisular, cada vez que exista destrucción de tejidos. Se va a liberar entonces el único factor que no anda en el plasma, sino que es un factor tisular, que es el factor 3. En el plasma existe el factor 7, que en un 2% de su actividad circula en forma activa, y en un 98% entonces circula en forma inactiva. Entonces el factor 3 más el factor 7 más el calcio forma el complejo tenaza de la vía extrínseca. Ahora, este factor 3, si ustedes se fijan, hay una flechita que va a ser importante porque es capaz de ir a transformar al factor 11 inactivado para que se active y pase a llamarse el 11 activado. Por eso que les decía entonces que hay pacientes que nacen sin factor 12, que son deficitarios en factor 12, que la literatura dice que no sangran clínicamente, pero sí que se pueden demostrar con pruebas de laboratorio como es el aumento del TTPA, que mide la vía intrínseca. ¿Por qué no van a sangrar clínicamente? Porque aunque tengan deficiencia del factor 12, que busca activar al factor 11, este factor 11 se puede activar per se directamente a través del factor tisular. Entonces, el factor 3, por otro lado, hace que el 98% del factor 7 restante que no anda activo en el plasma se active y pasa a llamarse factor 7 activado. Entonces, este factor 7 activado más el factor 3 más el calcio forman lo que denominamos el complejo tenaza de la vía extrínseca. Este complejo tenaza, a la vez, es capaz de ir a activar per se al factor 9. Por eso que esta vía de la coagulación, la intrínseca, no es tan importante en iniciar la coagulación, sino que en mantener la hemostasia. En cambio, la vía extrínseca es la más importante en iniciar la coagulación. ¿Por qué es importante esto desde el punto de vista clínico? Porque hay pacientes también que son deficitarios en el factor 11 de la coagulación, que es la hemofilia C. El factor 11 lo que busca a través del 11 activado es activar al factor 9 y el 9 al 8 para que se forme el complejo tenaza. Entonces, aquellos pacientes que nacen sin factor 11 o con menos factor 11, la literatura menciona que pueden sangrar en forma leve, se pueden demostrar con pruebas de laboratorio como alargamiento del TTPA, pero no es tan importante clínicamente porque el factor 9 se puede activar directamente por el complejo tenaza de la vía extrínseca. Ahora, ambos complejos tenaza, extrínseca y intrínseca, van a ir a actuar sobre el factor 10, que es de la vía común, para que éste se transforme en 10 activado. Este 10 activado tiene una importancia clínica grande porque el factor 10 activado puede activar directamente al 7 para que éste se transforme en 7 activado y de esa forma formar más complejo tenaza de la vía extrínseca. Si formamos más complejo tenaza de la vía extrínseca, más factor 9 se va a activar y por ende más complejo tenaza de la vía intrínseca vamos a tener. Entonces, ambos complejos tenaza van a ir a actuar sobre el 10 para que el 10 pase a 10 activado y en algún momento se activó el factor 5 de la coagulación más el factor 4 o cofactor, que es el calcio, van a formar ahora un complejo llamado protrombinasa. Este complejo protrombinasa lo que busca es ir a actuar sobre la protrombina para que se transforme a trombina, que es el factor 2 de la coagulación. Y esta trombina lo que busca es actuar sobre el fibrinógeno para que éste se transforme en fibrina. Y esta fibrina es la que se deposita sobre el tapón hemostático primario. Fíjense que la protrombina, o la trombina en realidad, es muy importante porque puede ir a activar directamente al factor 9. Por eso que entonces los pacientes que tienen deficiencia del factor 11 no sangran tanto porque el factor 9
se puede activar directamente por la trombina, pero también por el complejo tenaza de la vía extrínseca. Por eso que esta vía extrínseca es importante en iniciar la coagulación, porque mantiene la coagulación a través de la vía intrínseca, activando directamente al factor 9, que, dicho de paso, su deficiencia es la llamada hemofilia B. La deficiencia del factor 8 es la hemofilia A, que solamente se da en machos porque son enfermedades asociadas al sexo. Las hembras son portadoras. Una vez que la fibrina se deposita sobre el tapón hemostático primario, tiene que actuar el último factor, factor 13, que va a provocar la polimerización de la fibrina para que la fibrina sea más perdurable, más estable, más durable sobre el tapón hemostático primario. Bueno, todo esto que es la cascada de la coagulación es lo que nosotros denominamos los factores procoagulantes o que van a favorecer la coagulación dentro de la hemostasia. Pero también tenemos nosotros anticoagulantes en el plasma, como por ejemplo la antitrombina 3, que lo que busca es bloquear el paso de protrombina a trombina. Pero también la antitrombina 3 busca inhibir el factor 10 activado. ¿Por qué queremos bloquear al factor 10 activado? Porque de esa forma no vamos a formar complejo protrombinasa, por lo tanto no vamos a formar fibrina, ni tampoco vamos a formar complejo tenaza de la vía extrínseca. Y si no formamos complejo tenaza de la vía extrínseca, no vamos a activar al factor 9, por lo tanto no vamos a tener complejo tenaza de la vía intrínseca. Hay otro anticoagulante que es normal en el plasma, que se llama inhibidor del factor tisular. Este va a bloquear al factor 3 para que no se active, pero también va a bloquear al factor 10 activado. O bien va a bloquear que el factor 10 no se transforme en 10 activado. La antitrombina 3 es lo que ustedes pueden potenciar farmacológicamente hablando con el uso de la heparina. La antitrombina 3 no funciona, no tiene su efecto fisiológico si es que en el plasma no hay suficiente cantidad de heparina. Entonces, fíjense que hay pacientes que pueden tener deficiencia de algunos de estos factores que participan en la vía intrínseca, cuya alteración se va a demostrar con el aumento del TTPA. Hay pacientes que pueden tener deficiencia del factor 3 o del factor 7, que van a ser demostrados con el uso del TP, desde el punto de vista del laboratorio, y la vía común, específicamente el paso del fibrinógeno a fibrina, se puede demostrar con un tiempo de laboratorio que se llama el TT o el tiempo de trombina. Si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a la deficiencia congénita, hay pacientes de ciertas razas de perros que pueden tener deficiencia de ciertos factores, como los perros de raza San Bernardo pueden tener deficiencia del factor 1. Los perros de raza Boxer pueden tener deficiencia del factor 2, que es la trombina. Y hay muchos perros de raza y mestizos que pueden tener hemofilia A, deficiencia del factor 8, hemofilia B, deficiencia del factor 9, hemofilia C, deficiencia del factor 11. Hay perros que tienen deficiencia del factor 12, pero ya sabemos que esos perros no sangran clínicamente, pero sí se pueden demostrar con un aumento del TTPA. Con respecto a la patología más habitual en veterinaria, que uno tiende a pensar en esto, en la intoxicación por warfarín, la vitamina K es importante para la síntesis de los factores 2, trombina, 7, que participa en la vía extrínseca, 9, que participa en la vía intrínseca, y 10, 2, 7, 9 y 10. Estos pacientes que ingieren estos tóxicos van a tener alteración de las 3 vías de la coagulación, demostrada entonces con un aumento del TTPA, que mide la vía intrínseca, un aumento del TP, que mide la vía extrínseca, y un aumento del TT, que mide la vía común. No obstante, cuando un paciente come veneno para ratón, el primer factor de la coagulación que se altera es el factor 7, porque es el factor que tiene la menor vida media plasmática. No es raro entonces que ustedes cuando reciban un paciente con intoxicación con warfarín, lo único que tenga aumentado es el tiempo de TP, que mide solamente la vía extrínseca. Puede ser que ustedes tengan un paciente que ingiera veneno para ratón, que tenga el TTPA, que mide la vía intrínseca normal, porque todavía no se ha producido la deficiencia de los factores 9 y 10. Lo primero que se altera es el factor 7. Bueno,
Eso es lo que les quería comentar, que normalmente en fisiología causa un poquito de dolor de cabeza, pero es una forma un poco más sencilla de entender la cascada de la coagulación. Cualquier duda que tengan, no duden en suscribirse al canal o en su defecto me pueden contactar también por interno. Que estén muy bien, colegas.